Bueno, retomamos. Estamos hablando de respuesta inmune adaptativa y la historia de los linfocitos B y los linfocitos T. Y les mencionaba que la gran apuesta evolutiva de estas dos células que tienen manifestaciones en los animales vertebrados con mandíbula, coinciden en ese periodo evolutivo, es que desarrollaron una forma, estas células son un mecanismo para reconocer el azar del universo. El azar del universo, los microorganismos, dentro y fuera del planeta, bueno, quién sabe si sea fuera del planeta, estoy siendo aventurado, pero la forma de reconocer técnicamente cualquier cosa que aparezca, pues fue, o puede ser determinado, identificado a través de los receptores que estas células, estos dos linajes celulares, desarrollan en su proceso de generación o en su ontogenia, ¿no? La ontogenia es los pasos del desarrollo de una célula. Entonces, ustedes ya saben que estas células son capaces de reconocer técnicamente cualquier cosa que existe en el universo porque utilizan una región de sus receptores que se generó al azar. Fíjense qué increíble. Y es algo parecido a lo que ocurre con la música. Esta analogía nos puede explicar por qué se pueden recombinar casi hasta el infinito las combinaciones de los sitios de reconocimiento del BCR y del TCR. Bueno, pues porque esta recombinación es como hacer música. ¿Cuántas notas musicales hay? ¿Quién me puede decir? La escala que nosotros conocemos. ¿Cuáles son? 7. 7, ¿no? Depende. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, que ya es la siguiente. Son 7. 7 por ahí, ¿no? Antes de subir la escala. 7 y con sus bemoles o sostenidos, ¿no? Depende de cuál sea. Punto que sean 12, ¿no? Bueno, no tengo idea. Tal vez un músico me golpearía. Pero bueno, al final, si se dan cuenta, hay una serie de posibilidades. En el caso de las notas musicales, hay 7 notas musicales más sus sostenidos, una cantidad, digamos, aproximadamente de 13 o 15, no sé. 15 posibilidades. ¿Y cuántas canciones existen? ¿Cuántas melodías? Pues no hemos llegado al límite, ¿no? Muchas. Muchas millones, ¿no? Posiblemente ya. Bueno, pues eso hace genéticamente un linfocito B y un linfocito T. Pero ellos no tienen 13 posibilidades o 15 posibilidades. Tienen muchísimas posibilidades para recombinar genes. Esta región génica tiene distintos segmentos y esos segmentos tienen posibilidades de recombinarse. Por ejemplo, tal vez este primer segmento, les voy a decir un número al azar, este primer segmento tiene 50 posibilidades distintas. Este segundo segmento tiene 19 y este tercer segmento tiene 78. Bueno, pues imagínense, pueden ser cualquiera de estas 50 con las 19 de estas y con las 78 de estas. Entonces van haciendo combinaciones y después en los puntos de unión todavía se pueden hacer otras modificaciones para unirlos. De esta manera, teniendo un repertorio de posibles combinaciones, es que se logra hacer al azar una forma de reconocimiento, ¿de acuerdo? Esta es la magia, es la cosa que a mí al menos me ha impresionado más, y tal vez por lo que me quedé en la inmunología, es por esta posibilidad de responder y el equilibrio que implica el reconocimiento de lo adaptativo y de lo innato, ¿no? Pero fíjense, esto del innato es bien interesante. Entonces, bueno, esta es la historia que estamos explicando. ¿Cómo le hace el linfocito B y el linfocito T para poder desarrollar estas formas de reconocimiento tan impresionantes y tan magníficas que mantienen vivas a la mayoría de las especies, incluyéndonos a todos los que estamos en esta clase? Entonces, hablamos de que las escuelas y los lugares de formación de estas células linfocitos B y T ocurre en los órganos linfoides, vamos a poner ahí. Y que dentro de los órganos linfoides hay dos grupos distintos, los primarios y los secundarios. ¿Alguien me puede recordar o puede recordarnos a todos cuáles son las características de los primarios? Se hace linfopoiesis. Muy bien, esa es una. Maduración y selección. Y la selección. Muy bien. Linfopoiesis, maduración y selección. Para eso sirven los primarios. Esos son los eventos que ocurren. ¿Y qué ocurre en los secundarios?
¿Hay reconocimiento de los antígenos? Reconocimiento de los antígenos, ¿qué más? Almacenamiento. Almacenamiento. Almacenamiento, muy bien. Y la diseminación de Diseminación. la respuesta. Muy bien, gracias a todos y a todas. Entonces, esas son las funciones, ¿de acuerdo? Y después vimos los ejemplos, cuáles son estos órganos en los que ocurren esas funciones. Y observamos que en los primarios estaban, ¿quiénes? Médula ósea, ¿qué más? Timo. 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 Timo, Bolsa cloacal. Bolsa cloacal. bolsa cloacal. Y las placas de Peyer y leocecales, solo en rumiantes Muy y bien, suinos, ¿no? muy bien, Saúl, así es. Las placas de Peyer, ileocecales en rumiantes y en suinos o en cerdos, ¿no? Entonces, suinos. Entonces, estos son órganos linfoides primarios. ¿Se acuerdan también que en las etapas previas había otras regiones? Ajá, en las etapas previas a la etapa neonatal. ¿Y cuáles son los ejemplos de órganos linfoides secundarios? Linfonodos. Linfonodos, Vaso. vaso, el órgano vaso. Tejido linfoide asociado a mucosas. Muy bien, tejido linfoide asociado a mucosas. Estos son los ejemplos, ¿de acuerdo? Y la vez anterior nos quedamos explicando acerca de qué pasaba en la médula ósea. Sabemos ya que la médula ósea, estamos en órganos linfoides primarios, y sabemos que en la médula ósea ocurre la diferenciación y la generación de los linfocitos B. Y explicábamos que en los huesos planos o huesos largos, en las regiones porosas, se aloja un tejido distinto al de la osteona como tal, al cual le llamamos la médula ósea. Y esta médula ósea son las células progenitoras y los pasos subsecuentes para dar origen a las células sanguíneas. ¿Se acuerdan? Que ahí están las células troncales hematopoyéticas, o células madre hematopoyéticas, y que iban dando una serie de diferenciaciones genealógicas acerca, y que por una parte están los progenitores mieloides, mieloides, y por otra parte están los progenitores linfoides. Esto ustedes ya lo conocen hasta el hartazgo, lo hemos visto en varias ocasiones. Saben que de la línea mieloide pues vienen todas las células, casi todas las células de la innata que vimos. Vienen también aquí los precursores de eritrocitos y de plaquetas, que son los megacariocitos. Ajá. Y de ahí venían, esta es la línea mieloide. Todo eso pasa también en la médula ósea. Pero en la línea linfoide sabemos que se da origen a los dos estirpes que estudiamos. Pensando en el adaptativo, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. Porque ustedes saben que la línea linfoide también da origen a las células NK, pero las células NK ya las revisamos en la parte innata. Si pensamos en los linfocitos T y B, pues todo empieza en la médula ósea y una vez, y cuando se trata de una línea de diferenciación hacia linfocitos B, esto se puede quedar realizando dentro de la médula ósea. Explicamos también en la clase anterior que dentro de la médula ósea existen nichos. En estos nichos, en estos huecos, tal cual, viven los linfocitos, las células pluripotenciales o células troncales que van a dar origen a los linfocitos B hasta el final de su desarrollo dentro de la médula ósea. Pero si nosotros vemos estos nichos en el hueso, vamos a encontrar que no solamente están las células madre, también existe una familia de células que son células epiteliales. Son células epiteliales de la médula ósea. No son como tal las células progenitoras que dan origen a la linfoide, a la mieloide, etc. Estas células epiteliales fungen un papel como de orientadoras. Estas células epiteliales orientan y facilitan, dan las señales para que los linfocitos B puedan llevar a cabo sus pasos de diferenciación. Ustedes se acuerdan, en la sesión anterior, hablamos que el linfocito B atravesaba diferentes estadios en este proceso de maduración. Y se acuerdan que hablábamos de un primer estadio que son las células progenitoras de B. Les llamamos células pro-B. Después pasan a un estadio que son las células pre-B, precursoras de B.
y después se vuelven ya linfocitos B. Esas son las distintas etapas. Y ustedes saben, también les platiqué, que en esta serie de pasos, lo que va haciendo el linfocito B es desarrollar su BCR y demostrar que su BCR funciona. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, aquí está el BCR terminado. Aquí está el BCR a la mitad y aquí todavía no lo tiene. Entonces, en estos estadios, no son así de rigurosos, lo que quiero que sepan es que en estos pasos, lo que va haciendo el linfocito B es hacer los cambios genéticos, esta recombinación, por ejemplo, de la que hablábamos, para poder generar el BCR completo y demostrar que este BCR no reconoce lo propio. Estos pasos no los podría hacer este linfocito B solo. Requiere de una célula que lo oriente. Y esta célula que lo orienta son las células epiteliales de la médula ósea. Y esto lo vamos a encontrar en otros procesos de desarrollo celular. Y ahorita que vemos el linfocito T les va a quedar más claro. Entonces, ¿qué le pasaba a este linfocito B? Bueno, al final tenía que hacer una prueba. Si logró armar bien su BCR, porque hay muchos linfocitos B que en este proceso de desarrollo arman su BCR, pero les queda chueco, imagínense. Si este linfocito B no logra hacer en varias oportunidades un BCR bien estructurado, estas células, todas las que no lo logren, se van a ir a apoptosis. Entonces, primero el linfocito B tendrá que ir haciendo su proceso de generar un BCR. Si les queda chueco, si no se armó bien, si quedó una cadena al revés, porque se hizo al azar, acuérdense que esta recombinación es al azar, pues muchos pueden quedar mal armados. Si en sus varias oportunidades no lo logran, se van a apoptosis. Y el segundo motivo por el cual se puede ir a apoptosis un linfocito B es porque reconozca un antígeno propio de la circulación en el plasma. Les platiqué la sesión anterior al final que cuando este linfocito B que fue haciendo sus pruebas dice, ya estoy listo. Dicen, ah, ¿sí estás listo, linfocito B? Bueno, pues demuéstranoslo. Y entonces se revisa que este BCR nuevo no reconozca algún antígeno. Porque si reconoce un antígeno de la circulación, esto ocurre en la etapa embrionaria y fetal, si reconoce algo, este linfocito B se tiene que ir a apoptosis. Porque si reconoce algo en esa etapa, es que reconoció algo propio. Este es un antígeno propio, pero ojo, antígenos propios, pero solo de la circulación. ¿Sí estamos? Es un proceso de examen a los linfocitos B para ver que no reconozcan con su BCR algo propio. Porque si sale un linfocito B que reconoce lo propio, hay la probabilidad de que exista más adelante un fenómeno que se llama autoinmunidad. El reconocimiento de lo propio como si fuese algo extraño. ¿De acuerdo? Yo les mencioné que esta evaluación de antígenos propios es una evaluación muy laxa. No es muy rigurosa. Si el linfocito B medio reconoce, no hay problema. Solamente que reconozca muy intensamente se va a apoptosis. ¿De acuerdo? Esto ocurre en la médula ósea, esto ocurre en los nichos de la médula ósea con ayuda de las células epiteliales. Entonces, se dan cuenta, aquí están las tres características que mencionamos de los órganos linfoides primarios. Se da la maduración, que es la adquisición de características de una célula para su funcionalidad. Se da la linfopoiesis, porque ahí están proliferando estas células troncales, están dando origen a los progenitores, precursores. Todo esto es la producción como tal de la célula, es la linfopoiesis, aquí está, en estos pasos. La maduración, aquí lo evidenciamos con estos fenómenos de adquisición de características funcionales. Y también en los órganos linfoides primarios ocurre la selección. Se van a apoptosis aquellas células que no hayan logrado generar un receptor bien estructurado y se van a apoptosis aquellas células cuyo receptor reconozca antígenos propios de la circulación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Sí, Carla, adelante. ¿Las células epiteliales tanto ayudan a la maduración como a la selección o solo a la maduración? Ayudan a la maduración y están presentes en el proceso de selección. Porque fíjense que estos linfocitos B
no pueden mantenerse vivos si las células epiteliales no los tienen agarrados. Ujú. Si no los tienen agarrados y le están dando señales de activación, estas células epiteliales sirven para darle señales al linfocito B para que se ponga a producir su BCR. Ajá, y le sirven también de soporte para que puedan hacer su proceso de selección. Entonces, sí, también podríamos decir que las células epiteliales también participan tanto en la maduración como en la selección. Ujú. ¿Alguna Gracias. otra duda? Sí, no, ¿alguna otra duda? ¿Esas Sí, células epiteliales no tienen algún nombre en particular? No, les vamos a llamar células epiteliales de la médula ósea. ¿Así? Ok, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más iba a hablar? sí, yo. Sí, Ricardo. Las células epiteliales son las que mandan a apoptosis a los linfocitos B que no son aptos. No. El linfocito B se manda a autoapoptosis. Fíjense que no se los expliqué cuando vimos algunas señales de transducción en las células, pero estos receptores, yo les dibujé muy sencillo el BCR, pero tienen algunas cadenas apoyadas por otras proteínas transmembranales que envían señales hacia dentro de la célula. Entonces, estas señales son señales que le dicen al linfocito B mantente vivo, o también puede ser una señal que le diga vete a apoptosis. Entonces, el propio linfocito B, cuando su BCR no queda bien armado, no está enviando señales de que siga vivo. Entonces, si el linfocito B no logra armar su BCR adecuadamente, no existen las señales que le dan su supervivencia. Entonces, si no están estas señales positivas para que esté viva, porque quedó chueco, si no está este BCR bien hecho, no hay señales positivas y por lo tanto el linfocito B se va a apoptosis. Y cuando está en su etapa final de desarrollo, ahí, si el BCR envía señales por un antígeno, esta señal ahora significa apoptosis. Pero es por parte del reconocimiento del BCR que se induce la apoptosis en estos dos fenómenos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, si no hay otra duda, vamos a pasar a este mismo fenómeno que les expliqué de selección. Ocurre también en la bolsa de Fabricio, en la bolsa cloacal y en las placas de Peyer cuando hablamos de ellas como órganos linfoides primarios. También el linfocito B está en su etapa de célula pro-B cuando empieza la diferenciación en la bolsa cloacal. En la bolsa cloacal, si ustedes observan un corte histológico, se observan folículos dentro de la bolsa cloacal. Y hay una mayor densidad de células en la periferia que en el centro. Los linfocitos B, los linfocitos pro-B, en el caso de las aves, esto es bien curioso, la inmunidad de las aves es bien interesante. Las aves también tienen médula ósea funcional, pero llevan a cabo dos fenómenos distintos de diferenciación. Algunos linfocitos B se quedan en la médula ósea, pero la mayoría tienen un primer proceso de diferenciación en la médula ósea y después viajan a la bolsa de Fabricio. Y en la bolsa de Fabricio ingresan por las regiones periféricas de los folículos y empiezan a migrar hacia adentro. En ese proceso de migración es que van adquiriendo sus características finales. Y también igual, en la bolsa de Fabricio, en la bolsa cloacal, también hay células epiteliales dispersas que son las que dan soporte y estructura a los folículos. Y son las mismas células epiteliales las que reciben, alojan y estimulan a los linfocitos pro-B y pre-B cuando llegan a hacer sus pasos para volverse linfocitos B. Entonces, fíjense, hay una estructura común. Siempre para que un linfocito B, y después vamos a ver que el T también, lleve a cabo sus pasos de maduración, requiere de que colabore con ella o con ellos las células epiteliales. En el caso de las aves, reptiles, son las células epiteliales de la bolsa de los folículos de la bolsa cloacal las que les dan este soporte y este estímulo hormonal y de citocinas para que el linfocito B se desarrolle. Porque ¿qué es lo que le dice al linfocito B que se estimule a hacer este tipo de pasos? Ah, bueno, pues son señales de mediadores químicos, hormonas y citocinas, principalmente citocinas. Interleucina 3, interleucina 7 son muy importantes
para estos procesos. La interleucina 3 y la interleucina 7 son como el alimento que le dicen al linfocito B que tiene que madurar y generar sus BCRs, ¿de acuerdo? Pero fíjense, esta estructura es común. Tiene que haber células epiteliales que alojan y le dan señales a los linfocitos B para que se vayan diferenciando. Lo mismo ocurre en las placas de Peyer ileocecales en rumiantes y cerdos. Las células epiteliales de esas placas de Peyer fungen como base para permitir esta serie de pasos evolutivos en la vida del linfocito B. ¿De acuerdo? Si ustedes observan al centro de los folículos de la bolsa cloacal, en los folículos de la bolsa cloacal, van a encontrar una menor densidad celular. ¿Por qué? Porque llegan muchos a hacer el examen, pero muchos de los que les queda mal el BCR o reconocen lo propio, terminan yéndose a apoptosis. Por eso hay una menor densidad celular en el centro de los folículos que en la periferia. Llegan muchos a hacer el examen, pero solamente algunos lo pasan. Y a pesar de esto, todos los que lo pasan son suficientes para reconocer el infinito. Una cosa increíble, ¿no? Para reconocer cualquier antígeno que llegue en la vida de esa ave. Bueno, entonces les expliqué médula ósea. Se dan cuenta también esto que les dibujé aquí. Este es un acercamiento de la bolsa cloacal que ustedes saben que se encuentra en la porción dorsal de la cloaca de las aves. Es un órgano encapsulado, comunicado, que es una importante vascularización. Están en la porción dorsal de la cloaca. Entonces, pero si nosotros vemos cómo se encuentran estos tisularmente, esta bolsa cloacal, vamos a encontrar estos folículos, estos lóbulos con sus folículos, ¿de acuerdo? Entonces, si pensamos en la placa de Peyer, las placas de Peyer también, si nosotros hacemos un acercamiento, vamos a encontrar estas células epiteliales estructuradas si pensamos en el intestino, pues la placa de Peyer están así longitudinales. Y si hacemos un corte, observamos una estructura parecida. Células epiteliales haciendo nichos en los cuales los linfocitos B llevan a cabo sus pasos de diferenciación. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo, sí, adelante. entonces, primero los ProB se diferencian, bueno, están en médula ósea y de ahí viajan a la bolsa cloacal para diferenciarse en linfocitos B. Sí, bueno, se los mencioné así de una forma muy esquemática. Sí quiero que sepan esto, en las aves también hay maduración en la médula ósea, pero los linfocitos B de la bolsa cloacal también provienen de la médula ósea, ¿de acuerdo? Generalmente como llegan es en un estadio de ProB, aunque también se ha demostrado, este detalle no me interesa que lo conozcan porque es como más de posgrado, pero también se ha demostrado que pueden llegar en otros estadios más avanzados, pueden llegar a terminar de diferenciarse en la bolsa cloacal. La gran mayoría de los linfocitos B en las aves y en los reptiles, esos linfocitos B alcanzan su estado de diferenciación final en la médula, en la bolsa cloacal, ¿sí? Entonces sí Sí, salen como muchas ProB. gracias. Ok, perfecto. Muy bien, Andrea. ¿Alguna duda? Entonces fíjense, esta es la diferenciación de los órganos de los linfocitos B en sus órganos linfoides primarios, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora qué pasa con los linfocitos T. ¿Cuál es el órgano linfoide primario de los linfocitos T? Un timo. El timo. Todos los animales tienen timo, ¿eh? Las aves también tienen timo. No lo tienen en la región del mediastino como las demás especies, lo tienen más metido en el cuello, en realidad es más craneal, y a diferencia de los timos de otras especies, las aves tienen timos con muchos lóbulos. Creo que son 7 lóbulos, no recuerdo ahora el detalle. En la mayoría de las especies es un órgano bilobulado que se encuentra en el mediastino anterior. Estos lóbulos tienen dentro de sí una estructura histológica que también generan lobulillos. Si nosotros observamos cómo se encuentra la estructura del timo, vamos a encontrar que se tienen trabéculas, tejido conjuntivo, también tienen regiones de cortezas y de médula,
tienen la corteza, una región más poblada de células, y en la médula siempre una región menos poblada, ¿de acuerdo? Entonces, este es un órgano encapsulado también, el timo, en cápsula. Tiene una importante vascularización. Los vasos sanguíneos llegan principalmente a la región subcapsular, a la altura de las trabéculas. Y aquí es donde se va a llevar a cabo el proceso de linfopoiesis, maduración y selección de los linfocitos T. Y esto sí es un examen bueno, ¿eh? A los linfocitos T para que vean si se les ponen pruebas. Ahorita les voy platicando. La historia comienza en la médula ósea también. Ustedes saben que un progenitor linfoide da origen tanto a un progenitor linfoide de B como un progenitor linfoide de T. Entonces, cuando el progenitor linfoide decide volverse un progenitor de T, una célula pro-T, esta es la señal para que salga de la médula ósea y viaje al timo. En términos moleculares, tiene que ver con que esta célula pro-T expresa una molécula que se llama CD2. Cuando el pro-T expresa su CD2, es la señal de salida, es el banderazo de salida, para que se vaya de la médula ósea y llegue como célula progenitora de T al timo. ¿De acuerdo? Esta célula progenitora de T sale del timo y se mete a la circulación sanguínea y viaja por la sangre del individuo y decide bajarse en el timo. ¿Cómo sabe la célula pro-T que la estación donde está su kinder de enseñanza, su kinder escolar, está en el timo y no se baja en otro lugar? Hay un fenómeno celular que es el que rige hacia dónde se dirigen las células, hacia qué órganos deben de dirigirse. A ese fenómeno se le conoce como ecotaxia. En inglés lo van a encontrar como homing, como hacer casa, ¿no? Y ecotaxia es movimiento hacia la casa, eco es casa, ¿no? Entonces, los linfocitos pro-T que salen de la médula ósea van a viajar por la sangre, por toda la circulación. ¿Cómo saben que se tienen que salir en el timo? Ah, pues es porque en el timo, en estos vasos sanguíneos, no son vasos sanguíneos convencionales. Son vasos sanguíneos especiales, que se les llama vénulas, se llama endotelio vascular alto. Es el endotelio vascular alto. Son vasos sanguíneos, pero que en lugar, ustedes se acuerdan cuando vieron biología tisular, que la mayoría de los vasos sanguíneos tienen en su porción más luminal, pues es un epitelio plano, ¿se acuerdan? Bueno, pues en este caso, los vasos sanguíneos relacionados con los órganos linfoides no son planos, son cúbicos o cilíndricos. Por eso se le llama endotelio vascular alto. Yo no me lo aprendí así porque es el Hospital Veterinario de Especialidades, como el de la facultad, pero existe en inglés, así lo encuentran, height, vascular endothelium, ¿no? Entonces, en el endotelio vascular alto es el lugar donde se van a salir estas células pro-T. ¿Por qué? Porque en este endotelio vascular alto hay moléculas de adhesión especiales y un ambiente de citocinas que le dicen al linfocito pro-T, niño, aquí es donde te tienes que bajar a tu clase. Y entonces, cuando va pasando esta célula pro-T por todos los vasos sanguíneos y de repente pasa por un endotelio vascular alto, aquí encuentra las señales tanto de citocinas como de moléculas de adhesión para que se quede aquí pegado. Y esa es la señal que le dice al linfocito pro-T, aquí te tienes que bajar, mijo o mija. Entonces agarra y se sale. Se agarra, se ancla y sale por diapedesis, un fenómeno que ustedes ya conocen. Pero alrededor de este endotelio vascular alto hay una barrera de macrófagos, de los macrófagos más rudos y hostiles que conocemos. Bueno, no son así hostiles. No les voy a dibujar aquí un macrófago de estos. Estos macrófagos no son macrófagos como los que siempre les dibujo, que tienen una cara de pasividad. Estos macrófagos sí están así un poco más, menos amigables, usan puro, traen cadenas. Bueno, entonces, estos macrófagos son especializados en no dejar que nada de la circulación, ningún antígeno, ninguna cosa que no sea un linfocito pro-T, ingrese al timo.
A esta barrera se le conoce como la barrera tímico-sanguínea. Tímico-sanguínea. La barrera tímico-sanguínea es una cubierta de macrófagos de los más hostiles y bravucones que no van a permitir que salga cualquier cosa salvo un linfocito pro-T. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos en la historia de vida de este linfocito pro-T. Pablo, me perdí un poco. Sí, adelante. La célula pro-T, ¿en qué viaja? En la sangre. Va viajando en la sangre. Ah, ok. Esta célula pro-T se sale de la médula ósea y se mete a la sangre y viaja por la sangre. Y es por la sangre ok. por donde llega a estos vasos en endotelio alto. ¿Y ¿Sí? esa es la ecotaxia? La ecotaxia es el fenómeno que le dice al linfocito T que se tiene que bajar ahí. ¿Por qué el linfocito T no se baja en el intestino? Pues porque ahí no hay señales que le digan tienes que venir al intestino. Las señales que lo hacen llegar al timo, esa es la ecotaxia. Y esas señales son citocinas y moléculas de adhesión presentes en el endotelio vascular alto. Ajá. Ok, gracias. Vamos a ver después que la ecotaxia es un fenómeno que se repite en otros momentos. Una vez que el linfocito T pasa todas sus pruebas, o el linfocito B pasa todas sus pruebas y sale de los órganos linfoides primarios, ahora hacen ecotaxia, pero a los órganos linfoides secundarios, ¿de acuerdo? Hay nuevas señales que les dicen que su lugar de vivir ahora es otro. Por hacer una analogía, un niño de 5 años tendría moléculas que podría ser su gafete y su batita, que le dicen que tiene que ir al kinder. ¿Qué pasa si un niño se mete así a un salón de universidad? Pues no es de ahí, ¿no? Se darían cuenta de qué hace aquí este chamaco. Ah, bueno, pues, ¿qué tiene que tener una persona para llegar a la universidad? Pues los conocimientos, la credencial y todo de que pasó el bachillerato. Esos fenómenos que le dicen a una célula a qué órgano debe dirigirse, esas señales son la ecotaxia o el homing. ¿Fue claro? Pablo, ¿Los confundí? Pablo, Dime, ¿puedes Pablo. repetir qué era lo que hacía la barrera? Ajá. La barrera tímico-sanguínea está conformada de macrófagos. Macrófagos que impiden el ingreso al timo de cualquier cosa que no sea una célula pro-T. ¿Sí estamos? Sí, Paula, quedó. Sí, gracias. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí comienza la historia. Este linfocito pro-T llega al timo, se mete a la región subcapsular, y de aquí va a empezar su formación. Y para ello, al igual que en los órganos linfoides primarios de los linfocitos B, hay una importantísima participación de las células epiteliales. Y vamos a encontrar que el timo es un órgano, si pensamos en su composición celular, pueden encontrar que se le describe como un órgano linfoepitelial, porque está hecho de células epiteliales y de linfocitos. Linfoepitelial, así pueden encontrar en algunos libros. ¿Pero por qué le llamamos linfoepitelial? Pues porque tiene una importantísima composición de células epiteliales. Cercanas a la región subcapsular, hay un tipo de población de células epiteliales. Si avanzamos hacia la región, esta es la región de la corteza, y esta es la región de la médula. Si avanzamos hacia la médula, vamos a encontrar otro tipo de poblaciones de células epiteliales. Si llegamos aquí a la médula, aquí hay otro tipo de células epiteliales. Y aquí en el centro, en la región central medular, hay otras células epiteliales que conforman estructuras de esta naturaleza. Todas son células epiteliales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que reciben nombres particulares. A las células epiteliales que se encuentran en la región subcapsular, las primeras en encontrarse al linfocito T, se les ha llamado células nodrizas. Ojo, estamos hablando de que todas estas son células epiteliales, ¿eh? Pero las primeras con las que se encuentra el linfocito T, el linfocito pro-T, al empezar a avanzar, son las células nodrizas. Y estas células nodrizas, Pablo, lo que perdón, hacen... Sí, que habla. me perdí un poco. ¿Estas células epiteliales como tal que están revistiendo? No sé, es que no me estoy imaginando, creo, un poco. ¿Qué están revistiendo? Ajá, es que, bueno, no sé, en tu dibujo como que me confundo como si estuvieran formando como tal del parénquima de...
Ah, Todo pues es justamente es eso, cara, que dices. Forman parte estructural, forman parte del parénquima. Estas células epiteliales en realidad son las que dan la estructura, la arquitectura al timo. Y en esta arquitectura es donde las células van a empezar a viajar a través, encontrándose con ellas. No están pegadas, ¿eh? Hay caminitos y hay espacios por donde las células linfocitos prote pueden avanzar. Pero estas células epiteliales, que les dibujé aquí en verde, son parte de la estructura. Como lo menciona Carla, son parte del parénquima. Ah, ok. Es que como siempre nos casamos, yo creo que con la idea de que las células epiteliales siempre están revistiendo algo, como que dije, hay un tubo Ah, claro. o hay algo ahí, o sea, no sé cómo Ah, que. sí, gracias. Sí, en ocasiones se habla de células epiteliales como para revestir una superficie o una mucosa. En este caso no, son células epiteliales que dan estructura. Ajá. Y eh, por su origen blastodérmico se les llama, son células epiteliales. Pero en realidad tienen estructuras bastante singulares. Se parecen bastante en su estructura como una célula dendrítica. Son así como con muchas proyecciones citoplásmicas. Hacen una red, ¿de acuerdo? Pero son células epiteliales, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras que se encuentra el linfocito T son las células nodrizas. Y el trabajo de las células nodrizas es proveer de señales de diferenciación y de proliferación. Dan, por ejemplo, hormonas como la timosina y la timopoyetina. Timosina y timopoyetina. Les dan su lunch a los linfocitos T. Si nada, si quieres estudiar aquí, bueno, te vamos a dar tu lunch y le dan sus citocinas, le dan también interleucina 3, interleucina 7 también. Y entonces el linfocito T se siente bien recibido, le dan su besito, su sándwich y avanza en dirección hacia la médula del timo. Ya pasó la primera prueba, todos están felices, recién desayunados, y ahora llegan con otras entrenadoras, células epiteliales, que se les conoce como células epiteliales corticales. También se les llega a decir células epiteliales reticulares. Este está a punto de morir. Células epiteliales corticales o reticulares. Ya no se alcanza a leer nada. Son corticales o reticulares. Estas segundas células son las células epiteliales corticales o células epiteliales reticulares. Aquí es donde la cosa se pone buena. Estas células epiteliales ya no son como las células nodrizas, que nada más les dan comidita y cariñito. Las células epiteliales corticales o reticulares empiezan con los exámenes. Y le dicen al linfocito T, a ver, linfocito T, ¿quieres ser linfocito T? Sí, sí quiero. Ah, ok, sí quieres ser. Entonces, a ver, hazme un TCR. Y el linfocito T, esta célula reticular, está aquí, lo afianza, le da algunas moléculas como de unión. El linfocito T se detiene con esas moléculas de unión y la célula epitelial cortical le dice, ¿quieres ser un linfocito T? Sí. A ver, ármate un TCR. Y el linfocito T se pone a trabajar intensamente para hacer su TCR. Activa sus genes de la cadena alfa, de la cadena beta, y se pone a producir un TCR, para el cual la célula epitelial cortical le va a decir, a ver, vamos a ver si te quedó bien armado tu TCR o no. ¿De acuerdo? En este primer paso, a este fenómeno se le llama selección positiva. Y lo que quiere preguntar la selección positiva es si está bien armado el TCR. ¿Quedó bien armado el TCR? Esta es la pregunta. ¿Cómo puede saber una célula epitelial si quedó o no bien armado el TCR? Ah, bueno, pues dentro de las pruebas les voy a dibujar ahora con rojo la célula epitelial. Va a expresar ¿qué puede reconocer el TCR? ¿Qué molécula reconoce? ¿Para qué va a servir en la vida real? Para reconocimiento de antígenos. De antígenos. ¿Y esos antígenos cómo se muestran?
Con montados en un MHC. Perfecto, No. perfecto, Saúl. Así es, en moléculas del MHC. Entonces, esta célula puede expresar moléculas tanto de MHC clase 1 como de MHC clase 2. El MHC clase 1 aquí está abajo, el MHC clase 2 está aquí arriba. ¿Cómo vas a ver el linfocito T? Si su TCR, este todavía es un linfocito pre-T. Pasó sus pruebas, armó su TCR. Ya Pablo, armó su... Sí, adelante. es que Adelante, creo Pablo. que ya no se ve de ese lado. Bueno, yo ya no veo lo que estás pintando. Ya no se ve, ¿verdad? A ver, déjame ver. Set de grabación. Ahí está. Bueno. No, ya lo he pintado mucho más, ¿eh? Hasta aquí vamos. Entonces, ¿cómo vas a ver este linfocito T si su TCR quedó bien armado? Pues necesita probarlo. ¿Cómo sabe uno si le quedan bien los zapatos? Pues te los pruebas, ¿no? Vas a la zapatería y te los pones, ¿no? Si pones el queso de todos los demás que se probaron ese zapato. Pero, pues así le hace el linfocito T. ¿Cómo vas a ver si su TCR le quedó bien armado? Pues tendrá que probarlo en la estructura para la cual su TCR deberá de tener cierta afinidad, ¿de acuerdo? Pero ustedes saben que en este momento, que para reconocer con el TCR una molécula de MHC, se requiere de otras moléculas. ¿Cuáles son estas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace que un T cooperador reconozca una y no otra? ¿O que un La T citótoxico? CD4 y CD8. Muy bien. Acuérdense, en este momento estamos hablando de linfocitos T. Todavía no se define si este linfocito T va a ser T cooperador o va a ser T citotóxico. ¿Sí se acuerdan? Hasta ahorita este linfocito T aún no lo decide. Y si no lo decide, ¿qué deberá hacer? Lo mismo, probarse para las dos funciones. ¿Cómo sabemos si somos buenos porteros o buenos delanteros en un partido? Pues te pruebas. Cuando vas en la primaria, de modo te toca ser portero, te dan una goliza. Ah, no, pues no soy portero. Ah, pues soy mejor de defensa o soy peor en todo como yo. Pero bueno, al final, este linfocito T aquí todavía no sabe si va a ser cooperador o va a ser citotóxico. Por lo tanto, deberá probarse para ambos. En este momento, este linfocito precursor de T es un linfocito doble positivo. Expresa tanto CD4 como CD8. Fíjense qué lógica es la naturaleza. No vamos a descartar este linfocito T y su TCR a menos que veamos que de plano no sabe reconocer nada. Este linfocito T armó su TCR adecuadamente y entonces llega y se acerca al MHC clase 2 y ¡ay! Quedó muy bien con el MHC clase 2, sí, tu CD4 reconoció, sí, y el TCR se adaptó muy bien. Muy bien, chavo, tú vas a ser un linfocito T cooperador. O no se embonó bien con el MHC clase 2, pero se embonó bien con el MHC clase 1. Ah, bueno, si lo que te estimuló fue este CD8, pues entonces tú vas a ser un T citotóxico. En ese Pero momento de su proceso de maduración, se les llama células doble positivas. Adelante. nada, ya me respondiste la pregunta. ¿Sí, perdón? ¿Ya lo respondí? Ah, excelente. Bueno, entonces, la célula epitelial Perdón, ¿cuál era el nombre de esa etapa? de esta etapa de que es el proceso, estamos en el proceso de selección, la selección positiva. No, ¿cómo se le llamaba? ¿De doble positivo? Ah, sí, es un linfocito T doble positivo. En realidad es una célula, es un linfocito pre-T, es precursor de T, todavía no está totalmente definido. Pero ¿qué pasa Pablo, con un linfocito? Sí, adelante. entonces, cuando entra hacia las células epiteliales, ¿todavía sería progenitor o ya está diferenciado en el linfocito T? Deja de ser progenitor cuando hace su TCR. Es un linfocito progenitor, todavía no tiene su TCR armado, pero es en esta primera etapa donde pasa de ser de un pro-T a un pre-T, porque esta célula epitelial, lo primero que le dice es, a ver, ármame un TCR. Y cuando arma su TCR, ahí ya es una célula pre-T, pero ahí no termina el examen con ella.
tiene que demostrar que su TCR funciona. Aquí muchas células se mueren, porque como se hace al azar el TCR, pues puede ser que les quede algo chueco. La cadena beta queda para acá, la alfa, y no se logra embonar. ¿Qué pasa si este linfocito pre-T armó su TCR, pero no logró reconocer ningún MHC? Apoptosis. ¿Sí? Si este linfocito T, al hacer su TCR, no le quedó bien, le quedó chueco, y no se puede embonar ni a MHC clase 2 ni a MHC clase 1, esa es la señal para que este linfocito T se vaya a apoptosis. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Esa es la primera prueba, fíjense. Llega como célula pro-T, le dan su launch, qué padre, qué bonito, y se encuentra con la célula cortical o reticular, una célula epitelial cortical o epitelial reticular, así se llama en cualquier forma, y esta célula le dice, a ver, ármate un TCR. Se pone a trabajar, hace su TCR, y si su TCR es funcional, pasa la prueba. Pero si su TCR no es funcional, no pasa la prueba. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos todas y todos? Pablo, ¿puede pasar que embone en ambos MHC? ¿Y va a ser al azar cuál va a ser? No. Generalmente en casi todas las especies escoge uno u otro, o es cooperador o es citotóxico. En los cerdos, dentro de sus cosas maravillosas o de alienígenas, quién sabe qué sea, los cerdos sí tienen dobles positivos toda su vida. Los cerdos tienen un sistema inmune bien interesante, la verdad. Yo cuando hice mi tesis de licenciatura en ellos y encontré cosas que dije, órale, qué rollo, ¿no? Pues los cerdos tienen dobles positivos, tienen ahí en su etapa adulta, porque esto tú lo puedes encontrar dobles positivos, sí, pero en el timo solamente y principalmente en la etapa embrionaria. En los cerdos ocurre y siguen en la etapa adulta. Se producen células T dobles positivos, ¿de acuerdo? Esa es una singularidad de los cerdos. ¿Dudas con este primer paso de la selección positiva? ¿Por qué se llama positiva? Porque si reconoce con su TCR algo, vive. Positivo es vivir. Si reconoces, vives. Entonces, si su TCR no reconoce el MHC vacío, fíjense, es un MHC vacío, entonces este linfocito T se muere. Por eso se llama selección positiva. Si reconoces, vives. ¿Pero qué reconoces? Ah, pues si reconoces algún MHC. Si tu TCR sirvió para reconocer algún MHC, estás del otro lado del linfocito T. ¿De acuerdo? Esa es la primera etapa y ocurre principalmente en la región cortical al contacto con las células epiteliales corticales. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Los linfocitos T que pasan el examen, ya muchos se murieron, pero los linfocitos T que pasan el examen avanzan en dirección a la médula. Ya pasaron el examen, ya tienen un TCR, siguen siendo dobles positivos, y viajan ahora y se encuentran con las células epiteliales, que se le llaman epiteliales corticomedulares, están en el límite entre la corteza y la médula, corticomedulares, o bien las células epiteliales medulares. Con cualquiera de estas dos poblaciones hacen lo mismo. Las células epiteliales corticomedulares o medulares. Y estas células son una maravilla. Su descubrimiento fue el premio Nobel de un equipo y llenar el vacío de un conocimiento inmunológico que no tiene mucho, se descubrió hace como 15 años, que como 20 años, como 20 años que se descubrió. No es cierto, un poco más. Bueno, ya se me están cruzando los cables de las épocas de los descubrimientos, pero le dio un premio Nobel a alguien, de eso estoy seguro. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa de la historia? Las células epiteliales corticomedulares o medulares hacen una cosa única y maravillosa. Estos linfocitos T ya pasaron su prueba de que tienen un TCR bien armado. Aquí está su TCR. Tienen su CD4 y tienen su CD8. Pero estas células epiteliales corticales y medulares van a mostrar ahora MHC tanto clase 2
como MHC clase 1, pero aquí viene la magia. Los presenta mostrando péptidos de todo el organismo. ¿Qué? ¿Sí? Le muestran pedazos de ojo, pedazos de hígado, pedazos de cerebro, pedazos de páncreas, pedazos de glándulas, pedazos de todo. Estas células epiteliales, corticomedulares o medulares se caracterizan porque activan unos genes, que se les conoce como genes aire, también conocidos como genes promiscuos. Y estos genes lo que hacen es expresar fragmentos, péptidos de proteínas de todos los órganos. Fíjense qué increíble. Ahí en el timo, en un órgano, en un lugar, se están produciendo pedazos de ojo, pedazos de páncreas, pedazos de músculo. Se lo estoy diciendo como de una forma muy, muy burda, ¿no? No son pedazos de, son péptidos del metabolismo de células que componen tales. Y principalmente glándulas. Aquí es bien importante. La mayoría de los péptidos que se expresan por los genes aéreos son glándulas. Y esto es porque hay una mayor probabilidad de que se produzcan autoinmunidades hacia las glándulas. Eso es bien interesante. Muchas de las, por ejemplo, deficiencias hormonales derivadas de la hipófisis tienen un origen inmunológico por una autoinmunidad contra cierta región de la adenohipófisis, por ejemplo, o contra la tiroides, o contra el páncreas. Muchos de los casos que ustedes han escuchado de diabetes mellitus tipo 1, que son pacientes que no producen insulina, si ustedes revisan, pues es posible que encuentren anticuerpos o algún mecanismo de respuesta contra las células beta de los islotes pancreáticos, que significa aquellas que producen la insulina. Entonces, para evitar eso, o para disminuir la probabilidad de que ocurra, en el timo, las células epiteliales, corticomedulares y medulares expresan los genes aire y esto les permite mostrar un montón de péptidos propios. En este caso, si el linfocito T reconoce, muere. ¿Cómo le llamaríamos a esta selección? ¿Negativa? Selección negativa. Selección negativa. Si Solo es- reconoces, mueres. Adelante. Entonces, también sería una selección negativa la que pasa en los linfocitos B, la que si reconocen el antígeno de la sangre también mueren. Es correcto. Es correcto, es una selección negativa. No se las mencioné así porque sí existe, sí es una selección negativa. Pero en realidad es una selección negativa muy laxa, como les mencioné. Ahí hay linfocitos B que reconocen lo propio, pero se les deja salir. Y después vamos a entender por qué. Pero a quien sí no puedes dejar salir, o debe de ser un proceso muy riguroso porque sus respuestas inmunes son muy potentes, es a los linfocitos T. Pero sí, también, Raúl, también es una selección negativa. Gracias por mencionarlo. También es una selección negativa la de los linfocitos B. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, adelante. De alguna manera sí tiene que reconocer a los péptidos del MHC clase 1, ¿no? O sea, no va a inducir una respuesta a ataque, pero sí tiene que reconocer que son propios de alguna manera, ¿no? No sé si doy a entender lo que quiero preguntar. No me quedó muy claro. ¿Te refieres al reconocimiento del péptido o cómo? Ajá, o sea, los péptidos que expresan los MHC clase 1 normalmente son péptidos del metabolismo de las células, ¿no? Es Entonces, correcto. sí debería de alguna manera reconocerlos, pero identificar que son propios, ¿sí me voy a entender? O sea, si no los No, reconoce, puede pensar que son péptidos extraños, ¿no? Y no, pensar mira, que fíjate. la célula está enferma, ¿no? ¿No? Qué bueno que lo preguntas, pero no, fíjate que eh, más bien la falta de respuesta es el no reconocimiento. ¿Me explico? O sea, si no hay un linfocito T que reconoce un péptido propio, entonces no va a haber un linfocito T ya en los órganos que reconozca y que pueda montar una respuesta contra un antígeno propio en una célula normal que presente un péptido de su metabolismo. Lo voy a decir de otra manera por si no quedó claro. Digamos que la respuesta inmune requiere de reconocimiento de lo extraño, ¿de acuerdo? Y del no reconocimiento de lo propio.
Entonces, en este caso, la selección negativa lo que permite es el no reconocimiento de lo propio. Si una célula propia está expresando un péptido sano normal, pues lo sano y lo normal es que no haya un linfocito T con un TCR que reconozca eso sano, porque ya se lo presentaron en su etapa de desarrollo en el timo. ¿Me explican? Ok, sí, es que por ejemplo yo me estoy imaginando, no lo sé, una célula fue infectada por un virus, ¿no? Todo lo que vimos. Y nos mencionaste que como el virus hace que se expresen menos MHC1, ¿no? Para que justo no se detecten estos péptidos virales. Pero me imagino que unos cuantos sí se llegan a expresar con estos péptidos que fueron parte del virus, ¿no? Que se degradan, que andan por ahí en el citosol, ¿no? Entonces, si llega el linfocito T, va a reconocer este MHC clase 1 con estos péptidos virales, pero no va a reconocer como tal que hay un péptido viral, solo reconoce, solo reconoce que hay menos MHC clase 1. No. Y qué bueno que lo comentas porque necesitamos aclarar esa duda. Acuérdense que quien reconoce la cantidad de MHC, quien puede leer el MHC de manera general, es la célula NK, ¿no? Los linfocitos T sí están hechos, su TCR está hecho para reconocer péptidos. No se me confundan porque aquí lo que estamos explicando es el proceso para generar al linfocito T. En la selección positiva, lo único que se quería ver era que el TCR estuviera bien armado. Por eso, el TCR es capaz de reconocer al MHC incluso vacío. Pero un linfocito T nunca va a salir y nunca va a tener acción si no pasó por la etapa de reconocer el péptido. Los linfocitos T, su singularidad es que reconocen cosas específicas, recuérdenlo. No podría reconocer el MHC vacío, sirve para reconocer péptidos. Entonces, si cuando está en este proceso de selección, este linfocito T reconoce algo, como está en el timo, significa que está reconociendo algo propio. Por lo tanto, todos los linfocitos T cuyo TCR reconozca algo propio deberán de eliminarse. Es decir, se busca que no haya linfocitos T que reconozcan lo propio. Si más adelante una célula sana presenta, imaginemos una célula sana, presenta en su MHC clase 1, es una célula nucleada, presenta en su MHC clase 1 péptidos propios sanos, pues no hay problema, porque todos los linfocitos T que podrían reconocer este péptido sano fueron eliminados en el timo, porque aquí se le mostraron los péptidos de todo el organismo. ¿Qué pasa con un linfocito T que no reconoce nada de lo que le muestran las células epiteliales corticomedulares? ¿Qué podrá reconocer su TCR? Si no reconoció algo propio, Solo reconoce Algo el gen. extraño. solamente puede reconocer algo que no es propio. Y ahí cabe el universo, ¿no? Esa es la magia. Si un linfocito T no reconoció un antígeno, un péptido propio en este proceso, ya se probó con las células epiteliales y ¿sabes qué? No, tu TCR no reconoce lo propio. Entonces sí, te puedes ir al exterior. Porque este TCR sirve para reconocer lo extraño. Y dentro de lo extraño está lo que quepa en el mundo. Si un día esta célula sana se ve infectada por un virus y presenta ahora péptidos en su MHC clase 2, péptidos virales, péptidos que no son propios, pues es probable que, o bueno, alguno de los linfocitos T que salieron del timo y que no reconocen lo propio, podrán reconocer lo extraño con su TCR. Este linfocito T sí podrá reconocer lo extraño con su TCR en este MHC clase 1. ¿Me expliqué? Sí, bueno, ya te entendí, Pablo. Gracias. Siento que los confundí un poco. A ver, vamos a explicarlo otra vez. Sí, yo ya estoy muy revuelta. Estás muy revuelta, Andrea. Vamos a verlo otra vez. A ver. Lo que estamos explicando ahorita, vamos por puntos generales. En la selección positiva, el linfocito T se fijó si su TCR estaba bien armado. Pasó la selección positiva y avanza a la siguiente etapa, la selección negativa. Esta la va a hacer frente a las células epiteliales corticomedulares o medulares. ¿Por qué se llama selección negativa? Porque si reconoce algo, muere. Si reconoces, ya no es vives.
Si reconoces, mueres. ¿Y por qué es importante que un linfocito T que reconozca algo muera? Ah, pues cuando ese algo es propio. ¿Y cómo sabemos que se les está mostrando solamente lo propio? Porque estas células epiteliales activan los genes aire. Y los genes aire les permiten mostrar péptidos, antígenos propios. ¿De acuerdo? Antígenos propios. Estos genes aire sirven para producir antígenos propios. Entonces imagínense esto. Es como un inventario, ¿no? La célula epitelial le muestra todo lo que tiene el organismo. Te muestra un pedazo de ojo, un pedazo de hígado, un pedazo de cerebro, un pedazo de pulmón, un montón de glándulas. Y todos los linfocitos T, que con su TCR van reconociendo algo, se van muriendo. Porque todos esos linfocitos T, ni modo, lo hicieron al azar, no tenían mala intención, pero al azar armaron su TCR y en ese azar generaron una combinación que fue capaz de reconocer un pedazo de pulmón. ¿Qué pasa si se nos sale del timo un linfocito T cuyo TCR reconoce un pedazo de pulmón? Pues que si algún día una célula pulmonar expresa un péptido típico de su metabolismo, pues el linfocito T la va a reconocer, la va a atacar. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que todos los linfocitos T que reconocen un antígeno propio se mueran. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos todos y todas, claro, y por la importancia de la selección negativa. Sí, ahora sí. Hasta ahí vamos todos. Bien. La pregunta que hacía Carla es, Carla lo que comentaba es que en una célula propia había, como les mencioné en algún momento, células que reconocen lo extraño, ¿no? Y Carla decía, debe haber células que reconozcan lo propio y que al momento de reconocer lo propio digan, esto no lo ataco. No, no es que haya células que reconozcan lo propio y que decidan no atacarlo, sino que más bien todas las células que reconocieron lo propio se murieron. Por lo tanto, en un individuo sano no debe haber linfocitos T que reconozcan lo propio. Podrán salir los linfocitos T y estar patrullando, o bueno, puede haber un linfocito T que reconoce, se acerca a reconocer, a buscar el péptido, pero el péptido que le está mostrando una célula sana, pues es un péptido sano, un péptido propio. Por lo tanto, no existen linfocitos T que reconozcan ese péptido propio. Este linfocito T se acerca, revisa y dice, no, pues este péptido no lo reconozco. ¿Por qué? Porque lo que sabe reconocer este linfocito T, si es que salió del timo, tiene que ser algo extraño. ¿Me explico? Entonces, más que haya un linfocito T que reconozca lo propio y decida no atacar, los linfocitos T que reconocieron lo propio se fueron a apoptosis desde el timo. ¿Sí? Esto debería ocurrir en un individuo sano. Sabemos que las autoinmunidades significan pues, que este proceso no es perfecto, que la biología no es perfecta y que dentro de estas probabilidades pues escapó un linfocito T capaz de reconocer algo extraño. ¿Me explico? ¿Sí resolví la duda? Es decir, la no respuesta contra lo propio es que no haya linfocitos que reconozcan lo propio. Que no haya autoinmunidad es porque en todos los individuos sanos no debemos de tener clonas o linfocitos T autorreactivos. Porque si hay clonas autorreactivas, hay la probabilidad de que se responda contra lo propio. ¿Cómo se previene esto? Desde aquí, desde el timo, desde la selección negativa, donde todos los linfocitos T que reconocieron lo propio se murieron en este proceso de selección negativa ocurrida en la región córtico-medular y medular del timo. ¿Más o menos vamos? Sí, Pablo. Sí, más o menos, no nos confundí peor. Bueno, nada más, fíjense, no me interesa que tal vez sepan tanto detalle, nada más que entiendan que estos linfocitos T, fíjense, están pasando por distintas pruebas. Pasaron la prueba primero de llegar, de recibir nutrientes, de armar un TCR. Ya armaron su TCR y iban bien victoriosos, y ahora resulta que su TCR reconoce lo propio. Entonces también se van a apoptosis. Cada vez van pasando menos células los exámenes. Adelante. ¿Ibas a hablar, Saúl? Sí, tenía una pregunta. Adelante. Ya para cuando estamos aquí en el proceso de la selección negativa con las células corticomedulares,
Ya para este punto, el linfocito ha decidido si es CD4 positivo o CD8 positivo o aún sigue siendo doble positivo. Para este punto, ya decidió. Ok, Ya decidió si es doble positivo o no. Sí, ok, perdón, si es CD8 o CD4. ¿De ok. acuerdo? Ujú. Perfecto. Que en el punto anterior solamente era ver a cuál de los dos MHCs reconocía. Es correcto. ¿Sí? Ok, Ya muchas en este gracias. punto el linfocito T, si trae su CD4, se va a probar para el MHC2. Y si es un linfocito T que trae su CD8, se va a probar su TCR con el MHC clase 1. Ah, ok, perfecto. Va. Yo tengo Muchas otra gracias. duda. Sí, adelante. ¿El TCR a fuerzas necesita un antígeno para unirse a un MHC? Sí. Ya Y, fuera del timo, sí. o sea, dentro del timo en la selección positiva no necesita para unirse Es para correcto. dárselo. Así es correcto. Ok, Sí. es que si no iba a preguntar que entonces, ¿dónde salían los antígenos en la selección positiva para que se uniera con en esa parte? Pero bueno, si no lo necesita, entonces sí, ya Sí, no tiene lo sentido. necesito. Así es. Ya fuera del timo, si un linfocito T solamente va a reconocer bajo condiciones sanas un MHC cuando trae un péptido. Se acerca, se adapta al MHC, pero busca el péptido. Es que miren, no les di ese nivel de detalle, pero si nosotros vemos cómo se da la unión TCR-MHC, vamos a encontrar, les voy a hacer un esquema. Por ejemplo, este es el TCR. ¿Eh? El TCR tiene un sitio de unión, que es un sitio de unión para el MHC que está detectando. Por ejemplo, así. Pero el sitio más importante de este TCR es el que le da la forma, es el que detecta el péptido. Si nosotros vemos, por ejemplo, este es un TCR. Aquí está la cadena alfa y la cadena beta. Les hice este esquemita para que quede un poco más claro. Cuando se adapta al MHC, el MHC, pensemos que tiene esta figura, que embona con una porción del TCR. Sin embargo, para que se dé la activación de este TCR fuera del timo, requiere que el péptido que está presentando el MHC tenga una forma adaptable a la región de reconocimiento del péptido del TCR, ¿me explico? Entonces, pareciera como que son dos reconocimientos distintos. Uno es como una unión que les permite reconocerse. Esta es el que permite reconocer, por ejemplo, el MHC clase 2 con el TCR. Esta unión que está aquí, estos dos brochecitos, son los que se probaron en la selección positiva. Pero la verdadera estimulación del TCR, eso solamente fue para ver que se hubiera armado bien el TCR. Depende de esta región del TCR. Pero ya para la activación del TCR requiere de la unión del péptido en la región específica. ¿De acuerdo? Este esquemita lo pueden encontrar en los libros que les compartí. Ahí viene explicado justamente este detalle. Pero eso sí se requiere del péptido Raúl. Si no hay péptido en ese MHC afín al TCR, no se activa el linfocito T. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedan claros los pasos que llevó este linfocito T? Llegó por la barrera tímico-sanguínea, la atravesó en el epitelio vascular alto, se metió al timo, le dieron su launch, bajó con los reticulares, con las células epiteliales reticulares o epiteliales corticales, le hicieron su primera prueba. ¿Te quedó bien tu TCR? Sí, ya tengo TCR, ya soy un CD4 o un CD8. Perfecto. Pasas a la siguiente prueba. Aquí tienes que ver con las células medulares y corticomedulares que tu TCR no reconozca lo propio. Si reconoce lo propio, tienes que morir. Selección negativa. ¿De acuerdo? Y van pasando de más o menos el 100% de las células que llegaron a la región subcapsular, solamente pasa el 5%. Las dos pruebas. Imagínense, qué increíble. 95% se mueren y en ese 5% restante cabe el reconocimiento del mundo. En ese 5% que logra salir de estas pruebas, tenemos la posibilidad de reconocer lo que quiera que aparezca en el planeta. Si mañana evoluciona este coronavirus y se pone más letal y más peor, algunos sobreviviremos. Digo, esta es la parte evolutiva, ¿no? No todas las poblaciones adquieren a veces el ritmo de respuesta o lo que sea, pero de que vamos a responder y alguien responderá de manera eficaz.
¿De acuerdo? Ojalá que no pase, prefiero no invocarlo, toco madera. Bueno. Entonces, dudas hasta ahorita, selección negativa y selección positiva y selección negativa. ¿Todo perfecto? Ok. Todo Sí, bien. todo. El flujo de las células va yendo hacia lo cortical. Ujú. Y una vez que ya pasaron estas pruebas, les falta una última. Y para esto se encuentran con unas células epiteliales también, pero que componen unas estructuras, que son estas que les dibujé aquí como espirales, que se les conoce como corpúsculos de Hassall. Corpúsculos de Hassall. Estos corpúsculos de Hassall son también células epiteliales y que les van a poner la última prueba a los linfocitos T para que salgan del timo. Y esta prueba es una concentración, un bombazo de cortisol. Producen cortisol. Y esto es, ustedes saben que el sistema inmune se puede ver afectados por estados de estrés. Una de las moléculas que regula el estrés es el cortisol. Y tiene un efecto, este tipo de estructuras esteroidales, tiene un efecto inmunosupresor. Es muy importante conocer que los linfocitos T que abandonen el timo sean capaces de soportar ciertos niveles fisiológicos de cortisol. Si un linfocito T y pasó todas las pruebas, pero se va a morir al primer bombazo de cortisol del estrés de los animales, pues ya no sería útil. Por lo tanto, aquí se les da una última preparación. Principalmente producen otras moléculas, los corpúsculos de Hassall, pero se ha demostrado recientemente que su principal actividad es ponerles una prueba de cortisol a los linfocitos T que van saliendo. Entonces son linfocitos T completos con su TCR, bien armados, con un TCR que no reconoce lo propio y que además son a prueba de estados de estrés, bien entrenados físicamente para que puedan aguantar la tarea que se les va a encomendar. Solamente aquellos linfocitos T que pasen estas pruebas serán quienes puedan salir a vivir a los órganos linfoides secundarios, ¿de acuerdo? ¿Dudas con la vida de los linfocitos T y de los linfocitos B? Entonces, fíjense, de ahí vienen estas células. Miren si no tienen que pasar una serie de pruebas bastante importantes. Aquí es donde se regula que esta diversidad, este azar que yo les mencioné, que el linfocito B y T hacen con sus BCRs y TCRs al inicio de la clase, que generan al azar poder reconocer el universo, pues dentro de ese universo también está lo propio. Aquí es donde se regula que este reconocimiento del universo no reconozca lo propio. ¿Cómo? Pues del universo restándole lo propio. Al momento de que se expresan los genes aire, se van a quitar. A estos linfocitos T sí es un examen bien riguroso para que un linfocito T solamente salgan linfocitos T capaces de reconocer lo extraño. ¿Dudas con la selección, con los órganos linfoides primarios, con sus funciones? Aquí está demostrada cada una de las funciones que explicamos, ¿no? La maduración, que es todo este proceso de adquisición de características del TCR, la selección positiva y negativa que mencionamos, ¿de acuerdo? Y esto al final permite la linfopoiesis, la producción de las células que van a dar origen al tejido linfoide. ¿Estamos hasta ahorita? ¿Dudas todo bien. con...? Todo bien, perfecto. Entonces, estos son los órganos linfoides primarios, ¿eh? No se les olvide sus funciones y cuáles son. Y es muy importante que sepan que dependen de la arquitectura. Se han hecho experimentos donde al timo se le quitan las células epiteliales. ¿Qué pasa? Sencillamente no hay linfocitos viables. Hay ratones que por ingeniería genética se les modifica un gen y entonces se les llama ratones atímicos. Son ratones que no tienen respuesta inmune y se utilizan para modelos de evaluación de crecimientos de tumores. Sí van a decir que qué feo, pero bueno, muchos de los tratamientos que se han logrado desarrollar y que han salvado muchas vidas de personas ha sido gracias a los ratones, ¿no? Entonces, hay ratones que se les llama ratones atímicos. ¿Qué se les hace? Bueno, genéticamente se modifican los gametos
para que estos no tengan timo. Curiosamente, este gen que regula la presencia del timo también regula la presencia de pelo. Entonces también se les llama ratones desnudos. ¿Qué pasa con estos ratones desnudos? No tienen timo. Si no tienen timo, los linfocitos T no tienen otra escuela donde ir, por lo tanto nunca maduran. Y si no hay linfocitos T, la respuesta inmune está sumamente desequilibrada en lo adaptativo y con ello la potenciación de lo innato. Entonces, son animales inmunocomprometidos que se utilizan porque a este ratón, al no tener respuesta inmune, se le puede implantar, por ejemplo, una célula tumoral, y esta célula tumoral humana no va a encontrar resistencia inmunológica y va a producir un tumor humano. Un ratón produciendo un tumor, por ejemplo, de células de cáncer de mama de mujeres. Y con esto se pueden tratar en un modelo in vivo y decir, yo quiero ver si un tratamiento detiene el crecimiento tumoral en el cáncer de mama. Sí, pero pues no lo voy a hacer en una mujer, no voy a experimentar con una mujer que pues, le doy el tratamiento y qué tal que es contraproducente y crece más el tumor. Lamentablemente, o bueno, la forma en la que lo queramos ver, uno de los fines o técnicos de los animales también es la investigación. Y tiene que ver, por ejemplo, en este caso les doy un ejemplo de por qué el timo es muy importante y un animal que no tiene timo no tiene respuesta inmune. Y al no tener respuesta inmune se puede utilizar, en este caso, para un modelo. Hay otras enfermedades, esto es un modelo diseñado tal cual, hecho científicamente, pero hay otros animales que pueden tener mutaciones y si no tienen un buen funcionamiento o cambia la estructura del timo, no madura el sistema inmune y son animales inmunocomprometidos que generalmente no son compatibles con la vida. Entonces, estos son los órganos linfoides primarios, ¿de acuerdo? Como vimos, aquí se hace la maduración, la selección y la linfopoiesis de estas células. ¿Cómo salen las células de los órganos linfoides primarios? ¿En qué estadio salen? Eso es muy importante. Los linfocitos B y los linfocitos T que salen de sus respectivos órganos linfoides primarios, llámese médula ósea para este, timo para este, bolsa de Fabricio para este, etc., salen en un estadio maduros pero vírgenes. Son células maduras pero vírgenes. En inglés a este término virgen se le llama naive. Naive. Que es como ingenuo. ¿Qué significa? Que ya tienen todo para responder. Este linfocito B ya tiene su BCR bien armado, ya pasó las pruebas, ya sabe que funciona. Este linfocito T ya tiene su TCR, ya sabe que no reconoce lo propio, que está bien armado. ¿Sí? Ya lo tienen. Pero son vírgenes o naive porque nunca han reconocido aún en su vida aquello para lo que están hechas. ¿De acuerdo? Todos los linfocitos T que reconocieron lo propio se murieron. Los que salieron de aquí son linfocitos T que no reconocen lo propio. Y se les llama maduras, pero vírgenes. Así llegan en este estadio, llegan a los órganos linfoides secundarios. Este estadio maduras, pero vírgenes, también implica un estadio fisiológico que se les llama de G0 o de arresto. Están como dormidas. Su nivel metabólico es el mínimo necesario. Ustedes saben que las células de todos los tejidos regularmente tienen que proliferar. Cuando no son células terminales tienen que proliferar. Estas células no proliferan porque están en un arresto del ciclo celular. ¿Ustedes se acuerdan del ciclo celular? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de las etapas del ciclo celular? Está la de G0, luego creo que viene mitosis, ¿no? O sea, ese sería el final, ¿no? O sea, G1, ¿sí? ¿Cómo? G1, síntesis, ¿sí? ¿No? G2 y M. G1, S, G2 y M. Esa es la mitosis. Ese es el ciclo normal de una célula. En algún momento, siempre que ustedes agarran una célula, anda en alguno de estos sitios. Bueno, pues hay un lugar que lo saca de este círculo. Es el G0. El G0 está en arresto. La célula no está proliferando. Tiene sus funciones metabólicas mínimas. Entonces, en este caso, los linfocitos T y B que salen de los órganos linfoides primarios
salen maduros pero vírgenes en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a su ciclo celular están en etapa de arresto, no proliferan, están como dormidas, una especie de letargo. Y se van a vivir así a los órganos linfoides secundarios a esperar que pierdan esta característica de vírgenes o de naive. ¿Cuándo? Pues cuando aparezca aquello para lo cual su BCR o su TCR, en este caso puede ser un antígeno soluble, aquí tiene que ser que una célula presentadora le muestra el péptido, ¿no? Esperar en los órganos linfoides secundarios hasta que llegue su antígeno o su péptido ad hoc que lo saque de ese letargo. La gran mayoría de las células se van a quedar toda su vida esperando y van a morir ahí sin jamás reconocer a su complemento estructural del TCR o del BCR. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces solo se quedan, como decirlo así, en estado simógeno. No, recordemos que el término simógeno es un término específicamente para enzimas. ¿De acuerdo? En una analogía funcional podríamos ponerlo ahí, pero para que no se confundan con esos términos, digamos que están en estados como de latencia, ¿no? No están proliferando, no están teniendo un metabolismo exacerbado, sí están consumiendo energía para mantenerse vivos, hacen tienen su cadena respiratoria activa, etcétera, sí, pero no están proliferando ni están teniendo grandes funciones de síntesis de proteínas ni nada, lo mínimo para vivir. Ajá. Pero sí están vivos. Se van a despertar y van a montar su respuesta cuando llegue, en algún momento de la historia, cuando llegue el antígeno para el cual tienen reconocimiento sus receptores. Por último, en los 3 minutos que nos quedan, vamos a ubicar esto en dónde pasa del animal. Entonces, bueno, tenemos una vaca. Es una vaca muy fuerte. Están sus seguras. Bueno, entonces, este es un animal adulto ya, ¿eh? Parece otra pata, pero no se sube y aquí está su. Bueno, entonces, este es un animal adulto ya. Cuando este animal estuvo, la mayoría de lo que pasó en los órganos linfoides primarios ocurrió en la etapa embrionaria, ¿de acuerdo? Aunque sigue pasando, y por eso tenemos timo todavía, sigue pasando en la etapa adulta. Entonces, en el timo, la región del mediastino anterior, se llevó a cabo estos fenómenos que mencionamos. Esto ocurrió, no se me confundan por la imagen de la vaca adulta, pero en la etapa embrionaria ocurrió la mayoría. En la etapa embrionaria pasó todo lo que vimos de la selección positiva y la selección negativa, ¿de acuerdo? De estos órganos, de ahí de la médula ósea, etcétera, viajaron las células vía sanguínea, ya salieron, ya cuando llegan a la médula del timo, ya pasaron todas las pruebas, agarran camino otra vez hacia la circulación sanguínea y se van por la circulación sanguínea. Estas células que ya salieron del timo van a viajar por la sangre y van a estar viajando hacia los demás, hacia los órganos linfoides secundarios. Ocurre nuevamente un fenómeno de homing. ¿Y a qué órganos linfoides puede viajar? Pues, por ejemplo, a los linfonodos. Aquí está un linfonodo axilar, linfonodo escapular, linfonodo inguinal, linfonodo popliteo, retrofaringio, submandibular, ¿sí? Ese puede ser un sitio. Pueden viajar también hacia el vaso, el órgano vaso. Están puntiagudos, menos puntiagudos. Hacia el órgano vaso. También hacia allá pueden viajar. Pueden viajar hacia el tejido linfoide asociado a mucosas. Todas las mucosas, respiratoria, urogenital, intestinal, todos estos sitios, todas las células que van saliendo de los órganos linfoides primarios, ahora se distribuyen por todo el organismo y se van almacenando temporalmente en distintos de estos. Pero nunca son estáticos. Siempre es una acción dinámica el movimiento de estas células. Y podrán estar un linfocito T que salió de acá del timo y se vino a este linfonodo
axilar, puede estar aquí unos días y después se va a viajar y se viene a otro linfonodo, y después se mete a viajar y se va al vaso, se mete a viajar y se va al intestino, y así andan pululando. ¿Por qué? Porque se necesita estar distribuyéndose por todos lados, porque no sabes por dónde puede llegar el antígeno. Este linfocito T, que hizo su selección y todo, resulta que al azar su TCR, este es un T cooperador, sirve para reconocer el virus respiratorio sincitial bovino. Virus respiratorio sincitial bovino. Sí, algo está raro. Es que en inglés al revés. Entonces, esta configuración de su TCR que hizo al azar, él no lo sabe claramente. Bueno, no lo sabemos, pero está hecha para reconocer la porción de un virus. Si el día de mañana este bovino tiene contacto con este virus respiratorio, ingresa, tendrá que coincidir con que este virus ingresó al pulmón en el momento en que había clones de linfocitos T que al azar su TCR reconozca esa porción viral. Aquí ellos saben que les hice un error, ¿no? Se los puse directamente al virus. Este virus, claro, tiene que pasar una etapa previa por una célula presentadora de antígenos, porque el T cooperador solamente reconoce antígenos presentados. Pero ¿qué pasa si este virus respiratorio sincitial bovino ingresó, fue fagocitado por una célula presentadora de antígenos, ya sea de manera directa o en un cuerpo apoptótico que dejó una célula NK? ¿Se lo van imaginando? Esta célula dendrítica viaja ahora del pulmón hacia el linfonodo, o ahí mismo en el tejido viaja a presentar y se encuentra con el linfocito T y le presenta ahora esta célula presentadora de antígenos, le muestra en su MHC clase 2 el péptido de este virus. Y entonces el linfocito T podrá activarse. Entonces, fíjense, todo lo que vimos ahorita de cómo se producen las células tiene sentido si entendemos que estas células se van a ir a patrulla y a vivir en distintos órganos linfoides secundarios a la espera de que llegue aquello para lo cual se generó al azar su receptor. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No. No. ¿Queda claro más o menos lo que estamos explicando? Pablo, pero si un linfocito va por acaba de salir del timo, aunque pase al lado de un tejido que esté inflamado, no va a cooperar, o sea, no va, bueno, no a cooperar, o sea, no porque sea cooperador, pero no va a influir, ¿verdad? Porque no está Eso es listo. muy importante, qué bueno que lo mencionas. Tiene que ver justamente con el homing. Eso es muy importante que entendamos el concepto del homing. Cuando sale de la médula ósea, solamente tiene señales. Si esta es la médula ósea, aquí nada. ¿Feliz? Si esta es la médula ósea, de la médula ósea solamente tiene receptor para poder llegar al timo. Cuando salen del timo, su receptor es para llegar a los órganos linfoides secundarios. Y cuando salen los órganos linfoides secundarios, su receptor es para llegar a los órganos inflamados, cuando ya haya inflamación. ¿Sí? Y es por esto que no llega una célula inmadura que todavía no sabe qué hacer al órgano inflamado. Porque las señales, las moléculas de adhesión y las quimiosinas son distintas. Y esto hace justamente que el homing funcione. Esos son 3 ejemplos de homing. El primer homing al órgano linfoide primario, segundo homing al órgano linfoide secundario, perdón, primario al secundario, tercer homing al tejido inflamado. ¿Sí? ¿Cuál ¿Estamos? es la vida media de un linfocito? ¿Cuánto es la vida media? Sí. Pues viven en realidad por muchos años, ¿eh? Viven por muchos años. Después vamos a platicar de eso cuando veamos las estimulaciones inmunológicas. Dependiendo de un estímulo inmunológico, es que puede durar más o menos cierto tipo de células, pero estas células de origen embrionario, pues se quedan a vivir pues, incluso por décadas, en el caso de los seres humanos, ¿no? Y los animales por años. ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Muy bien.